Ahora vamos a hablar del concepto de proceso adiabático reversible. Estos procesos adiabáticos reversibles, adiabático significa que no hay transferencia de calor. Irreversible está relacionado con un concepto llamado entropía. Vamos a ver con un par de ejemplos esto. Pensemos por ejemplo un neumático. Ese neumático entonces se dañó, se pinchó, salieron las partículas a compresión, ¿cierto? Ellas estaban dentro, chocando con las paredes, chocando entre ellas, pero con el agujero comenzaron a salir presurizadas ordenadas, ¿cierto? Ya sabemos que el aire no es un buen transmisor de calor, de hecho es aislante. Por lo tanto, la transferencia de calor no va a ser tan fácil. Pero además, por las partículas estar saliendo de forma ordenada y no turbulenta, también la transferencia de calor va a ser atenuada. Por lo tanto, podemos decir que la transferencia de calor en este proceso es muy pequeña y en algunos casos podemos suponer que es igual a cero. Esto sería un clásico ejemplo de un proceso adiabático, un proceso sin transferencia de calor. Ok, entonces la entropía o el cambio de entropía, que es el concepto que se está introduciendo, es el cambio de calor por unidad de temperatura. La entropía en sí no es una cantidad de calor, es la forma como éste se distribuye. Ok, pero en este caso particular, si el calor o transmitido es cero, entonces todo este término se hace cero y la entropía, el cambio de entropía también va a ser cero. Entonces en ese caso decimos que para este caso el cambio de entropía es cero, por lo tanto es un proceso isentrópico, se llama así, y podemos decir que es reversible. Cuando los procesos son isentrópicos significa que son reversibles, ¿cierto? Ok, porque nos generó entropía, que es una medida de la irreversibilidad de los procesos. Ahora apliquemos esto. Esto es un caso genérico. Ahora este sí es un ejemplo. No son el mismo, son otra cosa. Un gas ideal diatómico puede ser aire con una constante K, ya vamos a ver para qué se usa, que no conocemos, se expande adiabáticamente entre una presión inicial de 300 kilopascales con un volumen de 0,5 metros cúbicos hasta un volumen de 1 metro cúbico. Estime el trabajo y la variación de energía interna. Ok, en ese caso vamos a hacer una primera suposición. Vamos a suponer, ya que no tenemos temperatura, que esto ocurre con una temperatura ambiente. Eso puede ser aproximadamente 300 Kelvin. Ahora, como estamos hablando de un proceso adiabático reversible, existe una relación isentrópica de un gas ideal. Es decir, que el gas obedece a esta ley. No es exactamente la ecuación de estado, pero PV a la K es igual a una constante, ¿cierto? Así se puede decir que se comporta este tipo de gases. Esta K a veces se encuentra en algunos textos como gamma, pero es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es esa K? Es la relación entre capacidades caloríficas. El K es Cp sobre Cv, calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Si estamos hablando que es aire, vamos a buscar su valor. Si estamos hablando que es aire, entonces todo lo que hay aquí es para el aire a diferentes temperaturas. Busco la temperatura de interés, en este caso 300 Kelvin, temperatura ambiente, y vemos el valor de Cp, vemos el valor de Cv y su división, Cp dividido Cv, que ya está aquí, 1.4. ¿Okay? Así es que se obtienen estas constantes. Continuamos. Entonces, para el aire, este valor es 1.4. Entonces apliquemos nuestra
ecuación o relación isentrópica de gas ideal. Sabemos que, así como en el caso de la ecuación de estado, si PV a la K es igual a una constante, ¿cierto? Eso quiere decir que se cumple para cualquier condición, o sea, presión 1, volumen 1 a la K va a ser igual a presión 2, volumen 2 a la K, ¿cierto? Ok, pero nosotros conocemos la presión 1, el volumen 1 y la constante que va a ser la misma, la K. Conocemos el volumen 2 y no conocemos la presión 2, entonces la despejo. Por lo tanto vamos a dejar como presión 2 sobre presión 1 igual a V1 sobre a la K sobre V2 a la K, ¿cierto? Que es igual a V1 sobre V2 todo elevado a la K. Listo. De esta expresión ya puedo despejar nuestro P2. P1 listo, conozco P1, conozco volumen 1, conozco K. El V2 pues también lo conozco. Si tomo el valor de V2 como tal, de una vez voy a obtener P2. Pero si el V2 lo dejo como variable, puedo hacer un gráfico. Entonces, en esta expresión tengo mi P2, que es lo que estoy buscando, ¿cierto? Si utilizo P1 conocida, de 300 kilopascales, volumen 1 de 0,5 metros cúbicos, volumen 2 de 1 metro cúbico y la constante K de 1.4, voy a obtener el valor de P2. P2 igual a 113,68 kilopascales. ¿Listo? De hecho, si el P2 lo dejo como variable, entonces voy a obtener este gráfico. Graficando presión en función del volumen. Ahora, como hay que calcular el trabajo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Separar aquí. Sabemos que el trabajo es igual al área bajo la curva presión-volumen, ¿cierto? Que va a estar variando entre un volumen inicial y un volumen final, V1, V2, ¿cierto? Entre V1 y V2. Pero también sabemos que PV a la K es igual a una constante, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que la presión es igual a la constante por V a la menos K, ¿cierto? Esa sería una relación fácil de integrar si supiéramos el valor de C. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. En la ecuación PV a la K igual a constante, vamos a tomar los valores iniciales, es decir, la presión de 300 Kelvin, el volumen de 0,5 y el K de 1.4. Entonces, ya directamente de esta misma ecuación, con esos valores, vamos a obtener la C. Entonces, como decía, con presión de 300 kilopascales, el volumen 1 de 0,5 y el K de 1.4, o sea, las condiciones iniciales, podemos obtener que C es igual a 113,68. Listo. Entonces quedó una expresión fácil de integrar. O sea, resolviendo esta expresión nos va a quedar trabajo igual a la integral de P de B
entre volumen 1 y volumen 2 igual, la P la vamos a tomar como la constante V a la menos K de V entre V1 y V2, y eso es igual a la constante, y la integral de V a la menos K entonces va a quedar V a la menos K más 1, o sea 1 menos K, que quede bien claro, 1 menos K sobre 1 menos K y podemos aplicar entre V1 y V2, y apliquemos los números con C 113,68, V2 siendo 1, V1 0,5 y K igual a 1,4, nos va a quedar 113,68 factor D. Con volumen 2 nos va a dar menos 2.5 menos el volumen 1, sustituyendo da menos 3,3. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 90,8 kilojoule. Ahora vamos a buscar la variación de energía interna. Como es un sistema cerrado y sabemos que calor menos trabajo igual a la variación de energía interna, pero también sabemos que fue un proceso adiabático, por lo tanto calor cero, de donde la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo, es decir, menos 90,8 kilojoule.